Acá, si no tienen la Go City, es donde pueden comprar sus tickets. Está apuntado ya. Mira la cantidad de monedas que hay ahí. Sí, te iba a decir, pero... Monedas y billetes. Interrumpimos este saludo para mostrar. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. Y en este momento estoy en Lower Manhattan, en Castle Clinton, para tomarme el ferry a la Estatua de la Libertad. Hay dos opciones de ir. Una es gratis, en la cual en realidad no van, solo pasan por afuera. Y en ese caso se toman el ferry que va a Staten Island, que no es en este mismo lugar, es cerca, es en este mismo parque, pero a 5 minutos más para otro lado. Yo, como tengo el New York Pass, tengo incluido el ferry que me deja en Ellis Island, la isla en donde está la estatua. Así que vamos a ir para allá y voy a mostrarles cómo es este recorrido. Para visitar Liberty Island necesitas un ticket que incluya el ferry ida y vuelta y acceso a los terrenos de la estatua. Podés comprarlos online directamente con el operador oficial o en persona en los mostradores dentro de Castle Clinton o en Battery Park o en Liberty State Park, que es New Jersey. Hay entradas básicas y también opciones con acceso al pedestal o a la corona. Estas últimas se agotan rápido y conviene reservar con mucha anticipación. Acá, si no tienen la Go City, es donde pueden comprar sus tickets. Si no me equivoco, 23,50 ida y vuelta. Entonces ahí es donde pueden comprar sus tickets. Nosotros, como ya tenemos los tickets, tenemos que ir a el otro lado. El ferry sale desde el sur de Manhattan, en el extremo del Battery Park, el sector más al sur de la isla. Acá es donde se arma toda la logística. Pasás el control de seguridad y embarcás rumbo a Liberty Island. Ahí está la indicación para qué lado está el bote, el ferry. En Battery Park se encuentra Castle Clinton, una construcción circular que parece decorativa, pero tiene muchísima historia encima. Fue construido a comienzos del siglo XIX como una fortaleza defensiva para proteger el puerto de Nueva York. Con el paso del tiempo tuvo 1000 vidas. Fue teatro, sala de conciertos, centro de inmigración y hoy funciona como el punto oficial donde se gestionan los tickets para visitar la Estatua de la Libertad. ¿Recuerda? Hello. 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 Corre. We have... Thank you. Okay, thank you. Antes de embarcar hay que pasar por un control de seguridad obligatorio, muy similar al de un aeropuerto. Es parte del protocolo oficial para visitar la Estatua de la Libertad y aplica a todas las personas sin excepción. Una vez superado este paso, ya estás dentro del área de embarque del ferry operado por Statue City Cruises, la única empresa autorizada para hacer este recorrido. Los ferries tienen una capacidad alta y salen con bastante frecuencia a lo largo del día, aunque en temporada alta conviene ir con tiempo porque se llena rápido. A partir de este punto, la visita deja de ser solo un paseo y empieza a sentirse como una experiencia histórica en serio. Ya pasamos seguridad y ahora entiendo que ese es el barco al que tenemos que subir. Y ya está la Estatua de la Libertad, ya se ve de acá. Una vez arriba del ferry, el viaje se vuelve parte de la experiencia. Estas embarcaciones tienen dos niveles, espacios cerrados y al aire libre, y también un pequeño sector donde se pueden comprar bebidas y snack. Es un trayecto corto, pero suficiente para acomodarse, salir a cubierta y empezar a sentir que estás dejando Manhattan atrás para acercarte a uno de los símbolos más icónicos del mundo. Ya estamos sentados, listos para arrancar. Allá a lo lejos se ve la estatua. No sé si sentarme acá o del otro lado porque calculo que el barco va a girar. Y cuando gire la voy a tener de mi lado, pero no estoy segura. Ya arrancamos. La primera parada es Liberty Island y después, si queremos ir al Museo de la Inmigración, continuamos hacia Ellis Island. Desde el agua, el skyline de New York se ve completamente distinto. Los rascacielos parecen ordenarse en capas, mostrando el crecimiento de la ciudad a lo largo del tiempo. Durante décadas, esta fue la primera imagen que millones de personas tuvieron al llegar a Estados Unidos por mar. Para quienes escapaban de guerras, pobreza o persecuciones, este paisaje no era solo una ciudad, era una promesa de futuro, con la Estatua de la Libertad marcando el comienzo de una nueva vida.
La Estatua de la Libertad fue concebida como un símbolo mucho más profundo de lo que suele pensarse. Su nombre original es Liberty Enlightening the World y fue un regalo de Francia a Estados Unidos para celebrar la libertad y la amistad entre ambos países. El escultor Frédéric Auguste Bartholdi se inspiró en figuras clásicas, pero también en la idea de una libertad activa, representada por una mujer avanzando, no quieta. La estructura interna fue diseñada por Gustave Eiffel, el mismo ingeniero que años después construiría la Torre Eiffel. Gracias a ese diseño, la estatua puede moverse levemente con el viento, algo clave para que haya resistido tormentas y huracanes durante más de un siglo. La estatua mide más de 90 metros desde el suelo hasta la antorcha y pesa alrededor de 225 toneladas. Un dato poco conocido es que durante un tiempo funcionó como faro, aunque no fue del todo efectivo. Otro detalle curioso es el color. Originalmente era de un tono cobrizo brillante, pero con el paso de los años se fue oxidando hasta adquirir el verde característico que hoy la identifica. Para quienes la visitan hay distintos niveles de experiencia: recorrer los jardines de la isla, entrar al museo o subir al pedestal. El acceso a la corona es muy limitado, requiere reserva con meses de anticipación y una buena condición física, ya que se sube por una escalera angosta y empinada. Más allá de hasta dónde se llegue, estar frente a la estatua permite entender por qué, para millones de personas, este monumento no fue solo una bienvenida, sino un símbolo real de esperanza y cambio. Ya frenó el ferry y ahora a descender. Al llegar a Liberty Island, la sensación es muy distinta a la del ferry. Todo se vuelve más calmo, más abierto y la estatua se impone desde cualquier punto de la isla. Caminar por acá no es solo turismo, es estar físicamente en un lugar que marcó la historia de millones de personas. Liberty Island no siempre llevó este nombre. Durante muchos años fue conocida como Bedloe's Island y tuvo unos militares antes de convertirse en el hogar definitivo de la estatua. Desde 1937 forma parte del Monumento Nacional y, aunque pertenece a Nueva York, está rodeada por aguas de Nueva Jersey. Un detalle curioso que suma su historia particular dentro del puerto. Por allá está el Museo de la Estatua de la Libertad, que no sé si lo tenemos incluido con la Go City, me tendría que fijar. Para aquel lado, tapada por los árboles en este momento, la estatua. Y allá el skyline de Nueva York. Hay muchísimo viento, me pongo el teléfono así para taparme el micrófono, a ver si logro que no salga tanto viento. Igual yo creo que se está escuchando el viento. Nosotros con el Go City tenemos incluido solo el ferry hasta acá, no la entrada a la estatua, o la subida, mejor dicho. Visitar la Estatua de la Libertad no es solo tachar un icono de la lista, es entender por qué este lugar sigue siendo tan poderoso simbólicamente. Acá se cruzan historia, inmigración, sueños y futuro. Y aunque hoy se visite como atracción turística, el mensaje sigue siendo el mismo: libertad, bienvenida y la idea de que siempre es posible empezar de nuevo. Después de dar toda la vuelta a la estatua y que el viento se haya calmado un poco, llegamos hasta la tienda de regalos.
Creo que está incluido el Museo de la Inmigración, pero el Museo de la Estatua de la Libertad creo que no. Así que no sé si voy a ir a la Inmigración. Ahora lo vamos a evaluar. Y esta fue nuestra corta visita a Liberty Island para ver la Estatua de la Libertad de más cerca. Finalmente nos fijamos bien en Go City y los museos no estaban incluidos, ni el de la estatua ni el de los inmigrantes, así que decidimos no hacerlo. Pasamos por la tiendita de regalos, compramos algunas cositas y sacamos varias fotos de la estatua. La verdad que está muy lindo venir para acá, verla de cerca. Pueden ahorrárselo igual si no quieren, sí, pueden ahorrárselo porque es lindo verla también desde el barco con el ferry gratuito que va a Staten Island. Pero si tienen el pase, me parece que sí está bueno aprovecharlo y venir. Es una linda vista y además se ve muy lindo el skyline de Nueva York. Es una rata corriendo. ¿En serio? Sí, por eso dije, le hizo No sé, ¿se habrá visto en el video? No creo. Ahí pasó y para allá, no sé si está apuntando allá. Mira la cantidad de monedas que hay ahí. Sí, te iba a decir, pero... Monedas y billetes. Interrumpimos este saludo para mostrar. O sea, la rata no la llegué a ver, pasó una rata corriendo, pero ahí todo lleno de monedas oxidadas. E incluso algunos billetes de varios países. Ahí veo a uno naranja, no sé de qué país es. Allá hay $1. Qué puntería igual tirarlo ahí justo, ¿no? Wow, cuántas monedas, qué raro que no las saquen. Porque debe representar peso para la viga. O sea, sí, entiendo que la viga soporta peso, pero con el tiempo por ahí oxidándose. En fin, ¿en qué estábamos? Me estaba despidiendo. Entonces, no se olviden de darle me gusta con la manito, suscribirse al canal si todavía no se suscribieron, comentarme abajo qué les pareció este breve video y será hasta un próximo videito. Adiós.